Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala Spanish, español. Estamos en el paper 13 que se titula La literatura y la cultura latinoamericana. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo titulado Bernardino de Sahagún y sus obras principales, su vida y todos los escritos en breve durante su vida. El presente capítulo trata de la vida de Fray Bernardino de Sahagún. Él fue al Nuevo Mundo con su misión misionera. Él aprendió la lengua náhuatl para poder alcanzar su objetivo con eficacia. Él escribió una obra, Historia General de las Cosas de Nueva España, en la que anotó todo lo relevante de la cultura azteca. De la cultura azteca, por primera vez, un registro de la historia y de la civilización de este gran imperio del continente americano fue escrito por el mismo Sahagún. Su obra es un documento importante para saber la historia de una civilización grande y arroja luz sobre el proceso de la conquista. Los fragmentos que él escribió sobre la relevancia y los textos que también él mismo escribe sobre las costumbres de los aztecas y de la conquista de los aztecas son de importancia vital en cuanto a saber cómo funcionaba la vida dentro de la sociedad azteca. Todo lo bueno, todo lo histórico, todo el legado de la civilización azteca está bien mencionada y registrada en los textos de Bernardino de Sahagún. Nació en 1499 en el pueblo Leones de Sahagún, España. Bautizó como Bernardino Riviera. Estudió filosofía, teología, gramática, retórica y lenguas clásicas en la Universidad de Salamanca. Tuvo un alto nivel de educación y se formó en un intelectual en una edad temprana. Se ordenó sacerdote franciscano hacia 1527 y siguiendo la costumbre franciscana cambió su apellido por el nombre de su ciudad natal, así convirtiéndose en Bernardino de Sahagún, como solía pasar con todo el sistema franciscano. Se dedicó principalmente a la tarea misionera, pero llegó a ser el primer antropólogo y etnógrafo, puesto la documentación de cosmovisión y cultura indígena que recopiló. Uno de los primeros intelectuales
de España, quien se convirtieron en antropólogos, y poder documentar esas culturas y civilizaciones de los pueblos indígenas, de la cultura azteca. En 1529 fue a América y quedó allí más de 50 años, estudiando cultura, historia, lengua y creencias indígenas mexicanas, principalmente. Para él, el interés principal era conocer, buscar, explorar las creencias indígenas, las lenguas indígenas, como él también aprendió en náhuatl para poder entender muy bien después la lengua nativa de los indígenas, porque sin ello era muy difícil poder entender muy bien, poder comprender muy bien la civilización y las creencias, la cultura indígena de México, de la civilización mexica. Bernardino Sahagún murió el 5 de febrero de 1590 en Tlatelolco. La evangelización misionera de los pueblos indígenas era uno de los focos importantes del proceso de la exploración, conquista y colonización de América Latina. La misión de descubrimiento y la visión que tenían los reyes católicos era la evangelización de esos pueblos, expandir la religión en el continente americano, junto con hacer la colonia y también adquirirse de esas geografías mundiales. La evangelización de la Nueva España fue dirigida por los frailes del orden religioso, franciscano, dominicano y agustino. Estas órdenes religiosas establecieron la Iglesia Católica en la Nueva España colonial y dirigieron durante la mayor parte del siglo XVI. Así que Sahagún era uno de los frailes que fue a América Latina para la catequización de los indígenas. Sahagún ayudó en la fundación de la primera escuela europea de la educación superior en las Américas, llamada el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536, la Ciudad de México. Así que se había encargado de establecer las escuelas y expandir la educación propagada por la religión católica. Así que se encargaba también de la educación superior, que a través de la cual querían propagar la religión en México, en Nueva Tierra Descubierta. Así que fundaron esa escuela escuela de educación superior en Tlatelolco en 1536. Esta escuela posteriormente le sirvió para llevar a cabo sus investigaciones. En esta misma escuela él se dedicó a hacer todas las investigaciones acerca de las culturas indígenas, de la civilización indígena y sus creencias, sobre todo. La universidad contribuyó en la promulgación del catolicismo en Nueva España. Fue un centro importante
en fomentar la religión católica. La educación y el propósito de la escuela no era solamente para educarles, sino que educar de manera religiosa. Y esta misma escuela posteriormente se convirtió en una institución importante para el intercambio cultural de los dos continentes, de las dos naciones. Sahagún enseñaba latín y otras materias durante los primeros años, antes de que se dedicara él totalmente a las investigaciones, a los trabajos de indagación en las creencias populares mexicas. Otros frailes, como los franciscanos Andrés de Olmos, Juana de Gaona, enseñaban gramática, historia, religión, escritura y la filosofía. Así que el foco, la religión siendo el foco, también había otras materias que se enseñaban en la escuela. Querían enseñar a los jóvenes náhuatl de las familias principales de la fe católica para que promocionaran en sus respectivas comunidades. Entonces, el propósito, el objetivo para la educación era de que los jóvenes estudiaran en la escuela y que fueran con una formación católica para luego promulgar la religión dentro de sus comunidades. Los líderes nativos fueron reclutados para enseñar acerca de la historia de las tradiciones nativas. Entre 1553 y 1555 se entrevistó con líderes indígenas para obtener su punto de vista sobre la conquista de México. Quizás como resultado de estas investigaciones iniciales, Sahagún creció cada vez más escéptico de la autenticidad de las conversiones en masa de indígena en México. Pensó que muchos, si no la mayoría de las conversiones eran superficiales. Pensó que la conversión que se hacía no le llegaba a la gente nativa, no le llegaba a la gente indígena por dentro, entre sus corazones. Él también comenzó a preocuparse de la actitud de sus compañeros misioneros franciscanos, quienes fracasaban en entender los elementos básicos de las creencias religiosas tradicionales aztecas y su visión cosmológica. Para él era muy importante comprender también primero la creencia religiosa para poder enseñarle la otra religión, para poder invitarle a comprender una religión distinta a la suya. Así que no de manera forzada, sino que de haber comprendido su cultura, había que promulgar la religión católica. Trató de convencer que el dominio de su idioma y sus cosmovisiones autóctonas podrían efectuar su objetivo de convertirles a la fe católica. Él inició sus estudios no formales de los pueblos indígenas, de sus creencias y prácticas religiosas. En 1547 él recogió y escribió discursos formales llamados Huehuela Toli, sermones aztecas dados por los ancianos a los jóvenes para la institución moral,
la educación de la juventud y la construcción cultural azteca. Después de que el fervor de las conversiones en masa en México se había calmado, los misioneros franciscanos se dieron cuenta de que necesitaban una mejor comprensión de los pueblos indígenas, con el fin de perseguir con eficacia su trabajo. Con la labor misma del Bernardino de Sahagún, todos otros misioneros pudieron entender más tarde que era muy importante poder primero comprender los pueblos indígenas para poder conseguir en el futuro con mucha eficiencia el trabajo que querían llevar a cabo. La vida de Sahagún cambió dramáticamente en 1558, cuando el nuevo provincial de la Nueva España, Fray Francisco de Toral, le encargó escribir en náhuatl acerca de temas que consideraba útil para el proyecto misionero. El provincial querría que formalizara su estudio de la lengua y cultura azteca para que pudiera compartir con los demás. Así que el provincial quería que él mismo, Sahagún, pudiera ser y fuera un maestro, un profesor, un colega de los españoles para poder dar a entender la cultura azteca y la lengua náhuatl a los demás. Él empezó con sus investigaciones en Tepepolco, aproximadamente a 50 millas al noreste de la Ciudad de México, cerca de la actual Hidalgo. Llevó a cabo activamente la investigación de unos 25 años y pasó los últimos 15 en recopilando los datos de forma estructurada. Así que había una indagación intensivamente profunda. De años, una labor de años y años que él llevó a cabo acerca de la cultura azteca, acerca de las creencias nativas de los mexicas. Las primeras investigaciones de Sahagún produjeron el texto conocido como Primeros Memoriales. Lo utilizó posteriormente en la redacción de Historia General. Sahagún entrevistó aproximadamente una docena de ancianos de la aldea en el náhuatl. Como él mismo sabía el idioma náhuatl, entrevistó mucha gente anciana, mucha gente sabia, porque quería hacer una investigación muy auténtica, no solamente a nivel superficial, sino que muy adentrada con el punto de vista de la práctica de estas investigaciones en sus próximos trayectos. Asistidos por los graduados nativos de la Universidad de Tlatelolco, Sahagún cuestionó a los ancianos sobre los rituales religiosos y de calendario, sobre la familia y las costumbres familiares, económicas y políticas. Sobre la historia náhuatl también. Él se entrevistó con ellos de forma individual y en grupos para verificar la verosimilitud y la fiabilidad de la información compartida con él por ellos. Sus ayudantes entendían 3 idiomas, náhuatl, latín y español.
y participó activamente en la investigación, documentación, traducción e interpretación de lo contado. También pintaron ilustraciones. Su otro libro, titulado Libro de los Coloquios, contiene diálogos que los primeros franciscanos debieron tener con los sabios indígenas, sobrevivientes acerca de materias religiosas. La única obra que publicó en su vida es Salmodia Cristiana y Sermonario de los Santos del Año en lengua náhuatl, que apareció en México en 1583. Su obra fundamental es Historia General de las Cosas de Nueva España. Es la obra principal de Bernardino de Sahagún. Está escrito en español y náhuatl, en los dos idiomas. Todo lo descubierto, todo lo visto, todo lo entrevistado, todo lo ocurrido durante su investigación, él lo narra en esta Historia de las Cosas Nuevas, en su obra principal. Trata en esta obra de las costumbres, la cultura, la cosmología religiosa, las prácticas rituales, las creencias, la sociedad, la economía, la historia, la política, los mitos y las leyendas aztecas. Le llevo 40 años para terminar esta documentación, todos los años de haber hecho la investigación del campo, de la entrevista, de conocer la gente, de haber viajado, de haber visto tantas ocurrencias y recopilar estas documentaciones y que saliera en un trabajo final, en una obra final, como la Historia de las Cosas. Le tardo 40 años. La obra consiste en documentos, cotejos de diversas fuentes, apartados, clasificados de manera científica. Consta de 12 libros, cuyos folios están divididos en 3 columnas. Era uno de los trabajos bien hechos, bien investigados, y era una de las obras de este género que nunca había conocido el mundo. También una para el texto en español y otra para el texto en náhuatl. Y una más para las notas y registros de sus fuentes, nombres y fechas. La llegada de los europeos en América en el siglo XVI y el reconocimiento de la existencia de una religiosidad, idioma, cultura diferente llevaron a buscar nuevos horizontes de conocimiento. Los españoles elaboraron la información de las vidas de comunidades habitando en la región del Valle de México, especialmente de los nahuatls que reinaban a los restos pueblos pequeños. La información consiste en la descripción de los hábitos, las costumbres y la característica de su religión. En los primeros años de la colonización y por consiguiente de la cristianización, los conquistadores y los misioneros esforzaron que las comunidades indígenas convirtieran en la fe católica, así facilitaran la dominación política. Sin embargo, en conclusión, quisiera agregar que en este módulo de las obras de Sahagún nunca
nunca había trabajado, nunca había hecho una investigación de tal tipo, y en estas obras los misioneros observaron que no pudieron alcanzar una conversión religiosa pura de los indígenas, si ellos siguieron practicando sus ceremonias con la del catolicismo. Así que la conversión no era pura. Teniendo en cuenta de esta situación, propusieron nuevas políticas de evangelización. Los franciscanos, orden a la que pertenecía Bernardino de Sahagún, empezaron con un proyecto de evangelización teniendo en cuenta la información sobre la cultura, creencias y costumbres naturales y religiosos. Identificaron los elementos religiosos y culturales de los pueblos náhuatl con el fin de aplicar una estrategia para mejorar la evangelización. En fin, el fray Bernardino de Sahagún llevó a cabo un estudio de la cultura náhuatl con el objetivo de conocer la religión y conseguir una dominación político y religioso mejor. El contenido de los libros elabora la evolución de la sociedad América Latina desde los tiempos prehispánicos hasta la consolidación de la conquista y la paulatina colonización. Se pueden notar las estructuras formativas de América Latina. Por ejemplo, el cuarto y quinto libros están dedicados al informe de las prácticas y conocimientos que eran considerados como ilícitos por la Iglesia cristiana. Además de la influencia de este contexto epistemológico, la narrativa de Sahagún fue guiado por el contexto histórico y político de la colonización y cristianización de América. Se puede observar el intento de destacar solo los aspectos que podrían ser instrumentos para una conversión real de la población náhuatl. Un interés hondo para describir el calendario y los temas en relación con la religión nativa hace hincapié la meta de los misioneros. Los misioneros creen que la permanencia de las creencias, rituales y ceremonias de forma concomitante con la aceptación de la religión cristiana sería un problema grave. El contenido del texto está lleno de elementos que podrían ser útiles para una evangelización eficaz. Él ha incluido las concepciones cosmológicas y cosmográficas náhuatl y su sistema de calendario para utilizarlos como herramientas para convertir efectivamente a los pueblos indígenas a la fe católica. La analogía entre el conocimiento indígena y europea es constante en el libro, y el propósito de comparar es mostrar la inferioridad de los conocimientos indígenas. La analogía servía de entender las diferencias en el modo de vida de las nuevas tierras, así instrumentar una estrategia para la subyugación de los indígenas, un recurso importante para los pueblos que habían comenzado con la colonización del Nuevo Mundo.